still on its way to orbit. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos viajeros cósmicos. El día de hoy les traemos una nueva emisión de nuestro Cósmica Show. Pues estamos muy contentas de tener a nuestro invitado Antonio Campoverde, a quien ya habíamos tenido programado anteriormente, pero pues por cuestiones extras no se pudo realizar la transmisión y pues el día de hoy tenemos a bien escucharlo por aquí. ¿Cómo estás, Antonio? Muchísimas gracias, muy buenas noches, estimada Ale, estimada Carla, muy contento de estar en Cósmica Fanzine, estoy muy contento de poder estar con ustedes. La semana pasada, como bien lo mencionas, tuvimos unos pequeños inconvenientes que no fue posible, sin embargo estaba realmente ilusionado con tener esta entrevista, entonces qué bueno que el día de hoy ya la vamos a tener y un saludo muy grande para toda la audiencia que tienen ustedes, un saludo muy grande para México desde Ecuador. Pues muchas gracias, Antonio. También nosotras estamos encantadísimas de tenerte por aquí y para que nuestro querido público te vaya conociendo, voy a presentarte. Tenemos el día de hoy en este Cósmica Show a Antonio Campoverde, de Loja, Ecuador, 1985. Es uno de los mejores narradores ecuatorianos de la actualidad. Su tercera novela, María Emilia, es de lo mejor que ha escrito, ya que en ella se ven reflejados los peores instintos humanos de abuso y poder, llena de madurez incalculable, narrada con maestría asombrosa, ya que en ella se enfrenta con la estética de la clase media y trata con maestría y erudición un tema profundo y a la vez espeluznante. Actualmente se desempeña como director del taller literario virtual internacional Rajatabla, gerente de ventas de la empresa Musgo, Muebles de Autor, y vicepresidente del movimiento político en formación Abya Yala. Entre sus obras se destacan aquellas que han sido acogidas y elogiadas por la crítica nacional e internacional. Por ejemplo, su primera novela de terror, cuyo borrador lo escribió a los 13 años. Entre sus ensayos destacan los 2 tomos de Me reniego, la Biblia del nacionalismo en el Abya Yala o Abya Yala, espero estarlo Abya pronunciando. Yala. Abya Yala, ok. Sí. Su libro de cuentos de terror, Caricias ocultas, además su libro de relatos fantásticos, Evolución literaria de Borges a Curimilma. Asimismo, su propio resumen de una amplia gama de libros de autoayuda, al que tituló Sea millonario con esfuerzo, todos ellos publicados en Amazon.com. El libro de microrelatos de terror y suspenso, Intenciones ocultas y Salto de fe, autopublicados. Asimismo, sus novelas inéditas, María Emilia, Entre la verdad y la tristeza, segunda parte, Encrucijada digital, y su novela subjetiva, La tragedia enmascarada. Confirman que Antonio Campoverde es un autor y narrador que merece ser tomado en cuenta por aquellos lectores que gustan de leer buenos libros. Y pues bueno, esta pequeña reseña es tomada de su más reciente libro, María Emilia, Entre la verdad y la tristeza, y pues el día de hoy tenemos aquí a Antonio, que nos va a estar hablando un poquito de pues, sus inicios en el recorrido literario y pues un poquito más de estas obras para que se animen a leerlo y a conocerlo. Pues Antonio, primero una pregunta bien necesaria para cualquier persona que ya tiene una creación artística significativa y es ¿cómo empezaste a involucrarte en el mundo literario? Es decir, ¿cómo fue tu primer acercamiento con la literatura y eventualmente con la escritura? Bueno, para la escritura mi primer acercamiento fue cuando estaba en el colegio. No sabía que se llamaba literatura, pero me gustaba escribir cuentos, me gustaba leer libros libros lojanos de leyendas. Había un libro de humor que se llamaba Hagamos el humor, que era un humor lojano, que era escrito por 2 escritores lojanos. El uno hacía lo que era una caricatura y el otro que ya murió también, no, el uno está vivo, el otro está muerto. El uno que ya murió, en cambio, escribía unas anécdotas muy chistosas, y entonces ese fue uno de mis primeros libros. El otro fue de un autor lojano mismo que ya murió hace unos 15 años. Se llama Gonzalo Rodríguez Bustamante, un excelente escritor de lo que es la lírica.
Entonces, mi primer poema lo publiqué basándome en ese libro, aprendiendo. Lo que era, también leía mucho lo que eran las leyendas, me gustaban las leyendas de mi tierra, de Loja mismo. Me compré un librito que se llamaba Con mi guitarra y mi canto, la primera edición. Aquí tengo una edición, no sé qué edición será de ese librito, que me gustaba mucho porque tenía unas coplas a la ciudad de Loja. Los lojanos somos muy amantes de Loja, entonces mi primer poema fue Al río Zamora. Este libro habla de unos poemas que lo hicieron canción a Loja, y ese fue mi primer acercamiento realmente a la literatura. De ahí escribí cuentos a los 13 años en el colegio, en el aula, les daba a mis compañeros, les escribía una hojita, les daba, ellos iban pasándose uno por uno. Bueno, fue para mí algo muy, fue nuevo, porque yo solamente le pasé a mi compañera que estaba atrás mío, pero ella leyó y le pasa el siguiente, y eso me obligó a mí a seguir escribiendo el cuento y pasarle el siguiente, porque me di cuenta que se iban pasando el cuento de uno por uno entre todos, página por página, y así fue lo que me incentivé a seguir escribiendo todos los días, lo que era cuentos de terror en ese entonces, canciones, cosas así que escribe uno cuando está en el colegio en los primeros años. Y ya después, tipo 21 años por ahí, ya me había leído varios otros libros de literatura nacional específicamente, y algunos de García Márquez, y ya entré en un taller literario. Ahí recién conocí pues el mundo de los escritores, ya en el taller literario de la Casa de la Cultura, que se llamaba Palabrar. Bueno, Antonio, ya entonces nos cuentas que tus primeros acercamientos han sido con la poesía desde bien chiquito, gracias a estas historias y pues supongo también mucha de la inspiración que te da tu panorama de tu ciudad. Y el cuento, ¿es correcto? Sí, lo que era cuento de terror y lo que es la poesía. Ya después empecé a escribir lo que es novela. Ok, Antonio. Y pues bueno, cuéntanos de estos 3 géneros en los cuales has incursionado, ¿cuál es el que más disfrutas? Bueno, yo disfruto de todos realmente. Sin embargo, la novela le permite a uno escribir un poco más, explayarse, crear una historia un poco más larga que quede, digamos, en la mente del lector. Los cuentos al principio solo me preocupaba por hacer cuentos que tengan un final inesperado, cosas así, ¿no? Y también hice microcuentos, pero a la final yo creo que me gustó la novela, ¿no? Yo le tenía miedo a leer novelas, yo leía mucho lo que era cuentos, y siempre leí cuentos. Yo recién a los 21 años, por ahí posiblemente, empecé a leer novela, y luego me di cuenta que la novela, a nivel de escritores, como que la novela o la poesía épica, un poema, por ejemplo, muy largo, eso como que da mayor, un beneficio, digamos, al escritor, ya que le ayuda para hacerse conocer, como que los premios de novela siempre son mejores que los premios de cuento. Uno se olvida muchas veces un cuento, a menos que sea una obra maestra, por supuesto, pero en cambio una novela a uno le permite quedarse un poco más en la mente de los lectores. Entonces me gustó más el género de la novela, aunque es un poco más lento. Sí, Antonio. Bueno, antes de que particularicemos más en este género de la novela, me gustaría que me contaras sobre tus cuentos. Ya nos decías que escribiste microrelatos, bueno, microcuentos, escribiste novela de terror. Quisiera saber qué otros géneros investigaste, qué otros subgéneros investigaste en el cuento. ¿De qué temas hablas en tus cuentos, Antonio? Bueno, he escrito, por ejemplo, el libro que se llama Evolución Literaria de Borges a Curimilma. Es un libro de cuentos fantásticos. Eh, es un libro inspirado también, muy, muy inspirado en los cuentos de Borges. Entonces, por eso se llama Evolución Literaria de Borges a Curimilma. Y Curimilma es un apellido muy,
Lojano, un apellido raro, extraño, que lo tenía un compañero en el colegio justamente cuando yo escribía cuentos, que creo que nunca conversé con él ni nada, sino que fue un apellido así como un poco altisonante que se me quedó grabado en la mente. No he vuelto a ver personas con ese apellido, pero se te queda en la mente y yo dije, me gustó ese apellido como para poner ese nombre. También lo que te digo, cuentos de terror. Hay un cuento gore que es el único cuento que tengo en ese estilo, que igual me gusta mucho. Es el cuento donde un asesino narra todo lo que había hecho con una chica. Estos, casi la mayor parte de los cuentos de terror me los inspira en el colegio. Entonces a una chica, una compañera del colegio, él la coge y la mata, la viola, la mata, y va narrando todo eso en este cuento, ¿no? En ese cuento, pues, él está dando una especie de discurso por haberse ganado un concurso de novela policíaca o de cuentos policíacos, algo así, y empieza a narrar toda esta situación. Y es un cuento, yo creo que es bastante bueno. Me gusta mucho este cuento. Entonces, eso sería la parte de lo que le digo, por ejemplo, lo que es el relato también, anécdotas. He creado cuentos con anécdotas, por ejemplo, con mis compañeros del taller de literatura. Yo visitaba todas las semanas el taller de literatura y a veces llegaba el sábado, porque era la reunión los sábados, y decía, bueno, tengo que escribir algo para llevar al taller hoy, y me ponía a escribir ese rato un cuento, y a veces salían algunas ideas, como por ejemplo, como que yo estaba preso y llegaban a visitarme mis compañeros del taller y a contarme algunas cosas que habían sucedido, y lo hacía anécdota, lo ponía en forma de chiste. Eso. He hecho otro cuento del cual me puedo sentir también orgulloso, es un cuento en el cual se habla mucho de los grupos literarios, de un personaje que nunca escribió un libro, pero es presidente de una asociación internacional de escritores y poetas que se llama Solofinos. Entonces, este personaje este cuento, si lo quieren en algún momento, pues lo narré vía Facebook en un espacio que se llama Para Leer Cuentos, que me invitaron. Y este cuento también tiene un poema que está hecho con los nombres de los libros de algunos escritores, algunos famosos, otros no tan famosos, unos ecuatorianos, otros de mi tierra de Loja, otros de premio Nobel. Y con los nombres de todos estos fui elaborando un poema, y el poema también es chistoso también, porque hay una parte donde dice, por ejemplo, si soy tu gramática, déjame meterte la envergadura de mis sílabas métricas hasta sacarte consonantes y vocales abiertas de tu cubículo morfosintáctico, y de cámaras embarre la felonía de mis expresiones, abiertas imaginaciones de tu núbil relato que en el día libre nace donde Micaela yace junto al polvo y las cenizas del olvido. Por darle una idea. Bueno, lo primero fue por reírme, bueno, casi digo burlarme, pero más por reírnos un rato de un poema que escribió una chica, una amiga que ahora es directora de la carrera de Lengua y Literatura en Loja, y escribió un poema, podríamos decir, un poco erótico, en el cual utilizaba algo así como, si soy tu gramática, quiero que me tomes las letras, los verbos, bueno, situaciones así. Y eso me inspiró, pues, escribir más o menos eso en forma de chiste. Y hay, por ejemplo, otra parte donde decía, por ejemplo, en lo que le iba diciendo, la parte que me acordaba, decía, por ejemplo, que en el día libre nace. Entonces, por ejemplo, eso es del nombre del libro de Eliezer Cárdenas, que se llama Relatos del Día Libre, donde Micaela yace. Micaela es una novela, o creo uno de los cuentos más importantes de Raúl Pérez Torres, de uno de los mejores escritores ecuatorianos,
donde Micaela yace, donde, junto al polvo y las cenizas del olvido. El polvo y cenizas es una de las novelas más importantes del Ecuador, de Eliezer Cárdenas, donde habla de un personaje que se llama Nahum Briones, que nació justamente en Loja. Era una especie de Robin Hood lojano, que robaba a los hacendados de Loja, de algunas partes, y les daba ese dinero también a los pobres, y también se hizo hasta una película de ese libro, de esa novela. Y ese, por ejemplo, le digo, es un cuento muy, muy, muy borgiano. Utilizo más o menos el humor de Borges, pero claro, pues Borges es mucho más culto, mucho más, ¿qué podría decir? Mucho más pudoroso que yo. En cambio, yo lo hago de una forma más de pueblo, prácticamente, porque jamás a Borges se le habría ocurrido hacer un poema con esas envergaduras. Y bueno, y más o menos eso lo que es este tipo de relatos, ese tipo de cuentos de terror también, donde uno tiene que estar muy atento para descubrir qué es lo que realmente pasó, por qué murió el personaje. Y humor negro, me encanta también el humor negro, lo he utilizado en los microcuentos. Por ejemplo, hay un microcuento que dice, por ejemplo, que decía algo así como que nos revolvía la cabeza con cara de contento, y él sabía que adentro íbamos a tener una virgen ahí dentro que iba a estar amordazada y con una capucha. Él sabe todo, ¿no? Las reglas del juego. Y bueno, este sujeto se metía adentro y dice el cuento, dice, adentro se escuchan gemidos de placer. No me imagino cómo se estará sintiendo, ni tampoco me imagino lo que hará cuando sepa que ella es su hermana. Y situaciones así. Me gusta el humor negro. A veces cuando uno no ha vivido con familia cercana, hermanos y todo, uno puede crear ese tipo de situaciones porque quizá no tiene esa empatía, ¿no? En cambio, cuando uno, por ejemplo, es padre de familia, ya no puede escribir ciertas cosas, o cuando vive con sus hermanos, hermanas, uno quizá tiene esa empatía, pero yo por suerte no tuve esa situación y eso me permite a mí quizá poder explayarme de muchas formas con la literatura un poco mórbida, en ese sentido nomás. También me gusta mucho la literatura social. He escrito lo que es, por ejemplo, el ensayo que se llama Me reniego, la Biblia del nacionalismo en el Abya Yala, que es un ensayo muy importante porque yo creo que nosotros los nacionales, las personas como usted, como yo, tenemos que conocer nuestro origen. Debemos saber también no solamente nuestro origen, sino quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los enemigos de la sociedad, en qué tipo de sociedad es lo que estamos viviendo, qué es lo que nos está pasando y por qué vivimos como vivimos, cuál es la situación. Por ejemplo, no sé en qué lugar vive exactamente usted, pero si usted se pone a ver, por ejemplo, las reinas, por decir, de las parroquias del lugar, del cantón donde usted vive, o del distrito, no sé cómo se llame, son unas, ¿no? De México, ¿no? Entonces aquí, supongo que las reinas como de las basílicas, te refieres a las vírgenes, ¿no? Como a las patronas de cada, pues, población o comunidad. Uh-huh. ¿A eso es? Sí, puede ser. Okay. Ya, entonces, por ejemplo, tú vas a ver que son muy nacionales, ¿no? Como muy autóctonas, con unos rasgos definidos, y todas son así en toda la provincia, en todo el distrito. Y cuando en cambio, por decirte, sacan a la reina ya del Distrito Federal, por decirte, de México, hacen un llamado aparte. Bueno, no sé si será allá, pero acá es así. Ya no participan ellas, sino que sacan como quien dice, una invitación aparte, por ejemplo, para participar para Miss México, por darte una idea. Hacen aparte, no salen las mismas de siempre.
como a las patronas de cada como población o algo así, que en ese sentido sí tienen símbolos nacionalistas, ¿no? De cada región, pero te refieres a las reinas de belleza. Claro, entonces, Ah, por ejemplo, cuando salen, por decirte, por ejemplo, para una Miss México, ya sacan de otro lado, ¿no? Y tú ves que siempre son, por decirte, las chicas que pertenecen a familias extranjeras, que no son apellidos autóctonos en la mayor parte. Por lo menos en Ecuador es así. Por decirte, aquí son, por ejemplo, aquí está el ejemplo Limongi, por decirte una Miss Ecuador, por decirte es Jan Topic, la hermana de Jan Topic, son apellidos así. Cuando los apellidos muy locales son, por decirte, Curimilma, Sánchez, Guayllas, Araujo, por darte algunos nombres, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nosotros nos lleva a pensar qué es lo que está sucediendo. Por darte otra idea, por ejemplo, los cantantes, tú ves que, por decirte, los cantantes, que hay muchos cantantes, por darte una idea, aquí en Ecuador, por ejemplo, nacionales, y cuando ya los nacionales somos, por decirte así, los que tenemos barbita de chivo y bigotito, así muy a lo Cantinflas, y en cambio, por decirte, el rato que se hace famosos, a la gente que hacen famosas, normalmente son a los hijos de los ministros, ministras, y tú vas a ver quiénes son estas personas, ¿no? Y son gente muy llena de barba, muy churoncitos, muy españolizados, con apellidos extranjeros, y ellos son los que representan, por decirte, al Ecuador a nivel mundial. Y asimismo en todos los países de Latinoamérica se da lo mismo. O, por ejemplo, en los equipos de fútbol. Y si tú te pones a ver, por ejemplo, no vas a encontrar a una persona autóctona en todo el equipo de fútbol, sino tal vez encuentres uno o dos. Y si tú ves, la mayor parte de gente son ellos. Entonces es como que si estuviéramos invisibilizando a propósito, o están invisibilizando a propósito a la mayor cantidad de población. Y eso es lo que nos ha llamado la atención y nos ha hecho pues preguntarnos por qué ha sucedido eso e ir investigando poco a poco y tratar de mostrar ese tipo de verdades para que la gente haga un mea culpa, un análisis y se dé cuenta de que estamos viviendo en un mundo prácticamente al revés. Y de eso también se trata, por ejemplo, esta novela María Emilia, Entre la verdad y la tristeza. Se trata, por ejemplo, de un mundo al revés donde, por darte una idea, los indígenas son los que mandan, el presidente de la República en esta novela es indígena, el Papa es indígena, el, los líderes, los ministros, todos ellos son indígenas, y en cambio los blanquitos, los suquitos, los ojos azules, todos ellos, los barboncitos, los churoncitos, los suquitos, ellos están limpiando son los que limpian, son la señora que vende los caramelos, el guardia de seguridad, los policías municipales. Y entonces, esto, por ejemplo, ha provocado que mucha gente diga, no, esta novela, por decirte, es racista. Es racista porque muestro la realidad dada la vuelta. Pero en cambio, no es racista que nosotros veamos a estas personas, en cambio, con rasgos indígenas, que las veamos solamente vendiendo caramelos, vendiendo periódico, porque en Ecuador no encuentras a ninguna persona con rasgos así nacionales que sea, por ejemplo, un juez. Te vas, por ejemplo, a un hospital público y no encuentras a ningún indígena que sea, por ejemplo, médico. Y entonces es porque está vetado esa situación. O si ponen a un ministro indígena o con rasgos medio longos, es porque ya, por decirte, le deben algún favor político, porque él es el líder de su partido y ayudó a que todo su partido apoye al que está ahora de presidente, por darte una idea, y le dan el ministerio más bajito, el más pobrecito, ese tal vez le den a uno. Y así eso se ha mantenido por más de 200 años de supuesta libertad. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo trato en mis libros y los problemas sociales. Sí, Antonio, justo ahorita que tocas tu novela, evidentemente también nos hablas un poco de la realidad, o bueno, una realidad en tanto un poco o mucho de lo que sucede en tu país, pues siempre hemos sido conscientes, ¿no? De que al menos en América Latina
hay un tipo de hegemonía, ¿no? Y al final todas aquellas minorías son sometidas a ella. Entonces, Antonio, ahorita que tocas precisamente tu novela, quisiera preguntarte, pues más que nos hables un poquito más del argumento. Yo aquí tengo el inicio que quisiera que leyéramos, es un pequeño fragmento para que también la gente conozca tu trabajo. Dice, el suscrito fiscal dio inicio a la correspondiente indagación previa, en la que se solicitaron las siguientes diligencias. Los informes de reconocimiento del lugar y evidencias a cargo de los agentes de policía que suscribieron el parte policial. Las evidencias fueron entregadas mediante cadena de custodia al guardalmacén de la Policía Judicial de la provincia y los restos humanos fueron llevados hacia la morgue del hospital de esta ciudad. Señor juez, al existir suficientes indicios de la existencia de un delito penal de carácter público, solicito que señale día y hora para la correspondiente audiencia de formulación de cargos en contra del señor Jonathan Neiras, alias El Chino. Y pues bueno, nos presentas en el inicio de esta novela un ambiente pues bien cruento, bien muy violento también. Es la confrontación ante una especie de homicidio, si es que no me estoy equivocando, Antonio, y si no, pues también corrígeme y también para que pues nos cuentes un poco más del argumento que se suscita en María Emilia. Bueno, te comento que, bueno, quería acotar algo sobre lo que mencionaste. Por ejemplo, eso de las minorías que tú acabas de decir. Resulta que no somos la minoría, somos la mayoría. El problema es que nos hacen creer que somos la minoría. Existe, por ejemplo, para ahondar un poquito más en este libro, que es el más importante que yo he escrito, existe una hegemonía que te hace creer a ti que tú eres mestiza, que yo soy mestizo y que ellos también son mestizos. Entonces nosotros creemos que todos somos mestizos y por esa situación creemos que las minorías son estas otras personas, cuando la realidad es de que usted y yo y ellos pertenecemos a las mayorías, mientras que la minoría es un pequeño grupo de poder de una sola raza que no se confunde, porque aunque son blanquitos y todo un poco parecidos a nosotros, no son como nosotros somos de raza cobriza, y estas personas no se mezclan con nosotros. Es como más o menos decir, por ejemplo, ahora tú vas a ver, por decirte, a un hijo de un ministro que no se va a ir al mercado y se va a meter con una de las chicas que venden en el mercado verduras, con una verdulera. Y asimismo, como lo es ahora, tampoco lo fue antes. Entonces, estas minorías prácticamente nunca se han mezclado, porque no les gusta mezclarse. Es como más o menos darte una idea, como tener un hijo como un perro, el tener hijo con una sirvienta. Sin embargo, se han dado casos de violaciones, situaciones así, y obviamente eso quizá ha creado un pequeño mestizaje, pero es muy mínimo y esas personas no tuvieron ni apellido ni nada. Bueno, y ahora vamos por la novela, la novela María Emilia. Justamente está inspirada en un caso real, en el caso de una niña que murió en mi ciudad en el año 2017. Esta niña fue primero pues raptada por una persona muy allegada a su familia, fue raptada a la salida de su escuela. Esta persona que la raptó trabajaba para el Ministerio del Deporte. Esta persona se la lleva, no sé con cuántos más, pero se la llevan a un motel. En el motel la terminan violando, graban esa situación. Luego se la llevan a esta niña al estadio de la ciudad, y donde él enseñaba bailoterapia. Él daba bailoterapia. Entonces en una de estas, en un local que había en la parte baja de este estadio, allí pues la asesinan, la descuartizan, terminan incluso después llevándola a las afueras de la ciudad, quemándola. O sea, ya no contentos con esa situación. Y eso pues provocó como ya que todo el pueblo pues se conozca el hecho, que todo el pueblo empatice con la situación, y todo el país prácticamente se enteró de este asunto en todos los medios nacionales,
se hizo conocer, el presidente de la República habló sobre esto, ministros, todo el mundo. Y justo esto fue en un tiempo donde estábamos cercanos a una consulta popular, donde se trataba de aceptar el sí en unas preguntas donde la mayoría de ellas eran de asuntos económicos que iban a beneficiar solamente a unos pocos ricos, pero había una sola preguntita, la ultimita, que decía, ¿usted está de acuerdo con que los delitos sexuales, contra los niños y adolescentes menores de edad no prescriban? Y obviamente todo el mundo iba a poner que sí, que iba a estar de acuerdo, pero ellos tomaron eso como que el Ecuador ha estado de acuerdo con todas las preguntas y el resto de preguntas era, por ejemplo, que tenían que ver con la evasión de impuestos para los ricos, tenía que ver, por ejemplo, con ya no cobrar impuestos a la salida de divisas y con muchas situaciones que a ellos les beneficiaba. Ahora dice uno, bueno, pues quizá por esta situación que fue una cosa que es un poco raro, ¿no? Que cogen a una niña y le hacen todo esto, entonces tal vez por eso es que causó esa conmoción social a nivel nacional. Pero resulta que hay muchas otras niñas que también han muerto, que mueren de diferentes formas, y en cambio los medios de comunicación solo hacen silencio. Y es extraño que cuando se perdió esta niña, por darte una idea, se desaparece el día 15, fue un viernes, y para el día lunes ya estaba todo listo, ya estaba ya todos los medios nacionales, incluso habían impreso la foto de la niña para el día sábado, ya habían impreso la foto de la niña en los medios, había salido para que si es que la ven, den alguna razón. Para el día domingo ya habían dado con algunos de los culpables. Para el día lunes, creo que fue, ya estaba la niña, ya la habían encontrado, los culpables ya habían estado metidos presos. Para el día martes ya lo habían trasladado al asesino, al único asesino supuestamente, y ya hasta se había suicidado en la celda. O sea, fue una cuestión de días así. Jamás en la justicia ecuatoriana, ningún caso, te lo digo porque tengo cierta experiencia en esto, jamás ningún caso se ha resuelto tan rápido, ni siquiera un delito flagrante. Imagínate este delito que no se sabía quién era el causante, qué había pasado con la niña, y si te pones a ver, en México solamente en julio se han perdido muchísimos niños, asimismo acá en Ecuador se han perdido muchísimos niños, en julio se han perdido muchísimos niños en los meses pasados, también en junio, en los años anteriores también se han perdido muchísimos niños y jamás ha habido esto como que todos los medios de comunicación agarren y empiecen a poner la foto de la niña a nivel nacional y hagan una cadena radial de que la vamos a encontrar y todo eso. Entonces era un asunto meramente político. El problema es que a veces la gente no se pone a ver realmente los asuntos, sino que como que se deja llevar un poco por los medios de comunicación y no entiende quizá el panorama. Entonces, esta novela lo que trata es de dilucidar la verdad para que la gente tome en cuenta y entienda un poco más también nuestra realidad. Sí, pues qué lástima, Antonio, ¿no? Creo que todos los días escuchamos este tipo de historias y precisamente son invisibilizadas, ¿no? Porque pues a nadie le importa la hija de fulanita o de sutanita, ¿no? A la hija pues de la señora que está vendiendo dulces, ¿no? Y que también está atravesando situaciones difíciles, ¿no? Nadie se acerca realmente a escuchar eh, pues estas historias desde lo precario, ¿no? Y que como tú bien dices, es muy cierto, Antonio, estas minorías, pues más bien no podríamos decirle minorías, son en su mayoría la gran parte de la población. Hay una palabra que recién escuchaba que decía una bailarina que me enseñó las danzas, eh, una danza que pertenecía precisamente a un pueblo esclavizado, ¿no? O sea, no era de esclavos, sino era más bien de gente esclavizada, ¿no? Lo mismo con las minorías, ¿no? Han sido personas que han sido minorizadas, ¿no? Que han sido relegadas a tener Uh-huh.
de adjetivo. Y pues es un escenario muy triste, muy terrible, como yo creo que el escenario tanto en México como en Ecuador son similares, ¿no? Son siempre todos los días grandes números de muertes y de desapariciones. Como tú bien dices, actualmente el recién mes pasado de julio, la desaparición de niños al menos fue al alza, de niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo, muy particularmente de mujeres, ¿no? De niñas. Entonces, pues escuchar este tipo de casos y además trasladarlo a la novela, ¿no? En una suerte también de reflexión para la sociedad, ¿no? Porque muchas veces compramos las historias que nos venden en los medios, ¿no? Fíjate que aquí en México sucedió un caso muy mediático y muy conocido que fue el caso Paulette, pero pues este caso era el de una niña que pertenecía también a un estrato muy privilegiado, ¿no? Entonces ahí fue cuando por fin todos los medios y toda la policía se puso al tanto, ¿no? De intentar encontrarla y buscarla, ¿no? Lo que no sucede pues por niñas que no pertenecen a este tipo de sectores privilegiados, ¿no? A este tipo de familias, ¿no? Ese es un tipo de historia. Y por el otro lado también tenemos estas otras historias que resultan igualmente tristes y cruentas y a las que de repente llegamos a acostumbrarnos, ¿no, Antonio? No sé que nos puedas contar un poco más pues de esta novela y en particular de todas tus creaciones literarias, porque yo veo que están muy inspiradas evidentemente por tu contexto. Ya sea por el paisaje, como lo decías de este poema tan bonito que yo creo que ha de ser Al río Zamora, pero por otro lado también tienes toda esta cuestión social, ¿no? Como el caso de María Emilia. ¿Qué nos puedes contar de estas inspiraciones y cómo es que tú pues las terminas trasladando en la literatura, ¿no? ¿Te gusta trasladarlas tal cual son en la vida real, en lo que tenemos a lo palpable? ¿O qué transformaciones tú les das o qué es lo que esperas que también tu lector obtenga al leerlas? Bueno, algo interesante, por ejemplo, en esta novela María Emilia, es de que a veces la gente cree que es una novela totalmente real, o sea, cree que es la realidad la que está ahí. Y bueno, en verdad es de que está muy inspirada en hechos reales, pero hay, por ejemplo, situaciones en las que yo utilizo, por decirte, ciertos recursos para poder dilucidar sobre todo la corrupción y ese tipo de situaciones que suelen ser las personas que comandan los países, los que gobiernan, las personas de las clases privilegiadas, como dices tú. Estas personas manejan lo que es las finanzas, manejan lo que es la política, manejan lo que es toda la cuestión de los trabajos, todo esto. Entonces, la realidad está allí, pero nosotros no la vemos, porque nosotros vemos la realidad de los medios de comunicación. Por darte una idea, en esta novela, pues también se ve plasmado, por ejemplo, la realidad de la salud pública, se ve plasmado, por ejemplo, cómo son nuestras leyes. Por darte una idea, aquí hay un personaje que es inocente, que tú te das cuenta que es inocente, pero sabe de leyes porque trabaja para el Consejo de la Judicatura. Entonces conoce de leyes perfectamente y tiene que huir porque sabe que es muy fácil, en las leyes ecuatorianas, es muy fácil meterlo preso y acusarlo de culpable. Y así mismo es, lo terminan desapareciendo, lo matan y después lo ponen como culpable. Y aquí es muy, muy sencillo esto, pues aquí tú no tienes mayor prueba que decirte, por ejemplo, una prueba es las versiones de los policías que hacen el parte policial. Eso es una prueba, por decirte, si tú estuvieras acusado, es una prueba en tu contra. Pero los policías simplemente van y agarran el cuerpo. Y por darte una idea, tú llegas a tu casa y encuentras un muerto. Muy bien, encuentras un muerto. Viene alguien detrás de ti y te ve a ti adentro y ve que hay un muerto. Tú te asustas, pero esta persona sale corriendo pensando que tú eres la asesina. Porque resulta que, aparte, al lado de los muertos encontraste un arma, la cogiste, la miraste a la arma, estabas viéndola y al mismo tiempo analizando la situación que pudo haber pasado
y llega alguien, te mira con el arma en la mano, mira a los muertos y se va corriendo. Esta persona llama a la policía, viene la policía y te mete preso a ti. Entonces, por darte una idea, o si no, tú huyes y viene la policía, recoge los cadáveres y bueno, y dice, bueno, la versión de un policía es de que llegaron y que no había nadie, que habían unos cadáveres y que cogieron esa arma y todo lo demás. Ya esa es una prueba en tu contra. El otro policía dice también exactamente lo mismo y ya es otra prueba en tu contra. La persona que llegó detrás de ti dijo que te ha visto a vos con el arma en la mano y es otra prueba en tu contra. Miran las huellas digitales del arma y ven que tiene tus huellas porque tú la cogiste para mirarla y es otra prueba en tu contra. Después esa arma se la lleva a un informe de balística y en el informe de balística se dan cuenta de que la arma fue disparada y que justamente las balas de esa arma mataron a esas personas. Y es otra prueba en tu contra. Con 5 pruebas en tu contra, tú ya estás presa. Y vos dices, pero ¿cómo? Si yo no fui. Lo siento, esas son las leyes. Y entonces, ese es el sistema que nosotros quisiéramos cambiar, porque es muy sencillo meter preso a una persona que es inocente, acusarlo de un delito totalmente grave, y sin embargo, pues muchas personas culpables pueden estar por allí vagando tranquilamente, gozando de la impunidad, y mientras que porque de verdad hay, muchísima gente inocente que está pagando por homicidios en las cárceles. Entonces, es otra de las situaciones que también dejó ver en esta novela. Sí, y además me hace pensar muchísimo en cómo este sistema que tenemos, ¿no? Y que se puede llevar o explorar en distintos puntos de aquí de América Latina y del mundo en sí, tiene sesgos todo el tiempo, ¿no? Porque también hay distintas formas de construir la realidad y eso también me hace pensar en los medios de comunicación y cómo es que estos nos muestran solamente una parte de aquello que ellos quieren únicamente comunicar, ¿no? No nos muestran todo un panorama completo, ¿no? Y pensando en estas personas que de repente son privadas de su libertad, pues lo son porque son las más vulnerables a veces, ¿no? Y son las que no cuentan con las herramientas suficientes para poderse defender, ¿no? Para poderse pagar un buen abogado, ¿no? Para comprender lo compleja que puede ser también una situación, ¿no? Entonces, pues terminan siendo sometidos o subyugados por aquellas personas que se encuentran en el poder, ¿no? Y únicamente a veces por simplemente dar nombres o calmar situaciones, pues terminan pagando estas condenas personas inocentes, ¿no? Aquí Carla nos comenta, nos hace un pequeño apunte, dice, eso también me recordó al caso de Garavito, un asesino que mataba niñas y niños en Colombia y Ecuador y prefería a los infantes indígenas porque se preocupaba realmente por investigar sus casos, ¿no? Un poco también ligado a lo que tú nos comentabas, Antonio, pues con este sentido social que también tiene tu literatura, ¿no? Además de un discurso que tú también estás defendiendo. Antonio, como ya te habíamos comentado, tenemos el tiempo encima. Sí, sin embargo, bueno, es que tengo que son las 8:55 en mi teléfono. Sin embargo, pues Antonio, quisiera que nos contaras un poco más de pues cuáles son tus planes a futuro en tu camino literario y también incluso que nos puedas hablar un poquito de la continuación de María Emilia. Antes, la continuación de María Emilia, ¿te parece? Es una novela que ya tienes escrita, ¿no? Y que aún no está publicada, por lo que entiendo, por eso es inédita. ¿Qué nos puedes contar en esta pues segunda parte que ya tienes de esta novela, Antonio? Bueno, claro, la primera parte pues fue publicada en el año 2022 y la segunda parte es todavía inédita. En la primera parte se trata la historia del fiscal y se narra también la situación, como yo te digo, de esto de que empieza ya un poco a notarse lo que es la corrupción, ¿no? De parte del Estado y todo esto. Y ya en la segunda parte ya te narra directamente más o menos lo que pudo haber pasado con esta niña en el momento de su rapto, cómo pudo haber sido hecho el complot para raptarla, para llevarla a un hotel, porque no es de que esta persona que la raptó y que supuestamente él mismo le asesinó, como quieren hacerle dar a entender, porque
y que después se arrepintió y que se suicidó al otro día. O sea, eso es un cuento que nos hicieron comer las autoridades. La vida real es diferente. Tú podrás saber que recién salió a la luz, por ejemplo, esto de la isla de Epstein, donde fueron llevadas muchas niñas y eran violadas, y hay mucha gente poderosa, expresidentes de Estados Unidos, premios Nobel de literatura, premios Nobel de todo, y que han estado ahí metidos, hasta incluso este físico que no sabía, que ya se murió, que pasaba en una silla de ruedas, Stephen Hawking, toda la gente que el sionismo, porque hay que decir la verdad, el sionismo lo ha puesto como lo más grande de la humanidad, el sionismo los ha puesto como las personalidades más perfectas. Casi todos ellos han estado inmersos ahí, incluso la propia realeza y todo eso. Pero cuando ya se trata de sacar a la luz los nombres, entonces ya no, pues no le vamos a sacar el nombre del rey de Inglaterra, no lo vamos a sacar a la luz. Entonces, esto ya no vamos a decir. Solo vamos a sacar los nombres de ciertas personas que están quizá en un rango más bajo. Entonces, así mismo es acá y en todos los países. Las mafias, como tú recordarás, por ejemplo, Pablo Escobar tenía un ejército de chicos guapos que se encargaban de enamorar chicas vírgenes, jóvenes, y después él estaba con ellas y después las mataban. Entonces, México está lleno de mafias. Acá Ecuador está con la mafia libanesa, con mafias de México, mafias creadas de aquí mismo, y no solamente ellos, también las mafias políticas. Todas estas personas, hay enfermos de todo lado, hay mafias en la iglesia que siempre han estado ocultando este tipo de situaciones. Entonces, esa es la realidad, y el problema es que no decimos nada porque estamos en silencio y eso. Entonces trato en esta novela, de más o menos dar una idea de qué es lo que pudo haber sucedido en la segunda parte, y que la gente piense un poquito más en que la realidad no necesariamente es como nosotros la vemos. La realidad es diferente. La realidad puede construirse para hacer creer a ciertas personas que actúen también de cierta manera, y convalidar otros actuares también, ¿no? De estas personas. Por darte una idea, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas. Eso, por ejemplo, es una gran farsa. Tú ves, por ejemplo, que eso, hasta uno cuando es tontito se da cuenta de que eso ha sido, de que ningún avión cuando choca con una torre la ha hecho que se funda, como dicen que se han fundido los hierros, el acero, y que eso hace que se caiga, ¿no? Hubieron explosiones en la parte baja y entonces hubo una implosión y entonces caían las torres, y gracias a esto hicieron lo que fue la invasión a Irak, porque Irak ni siquiera tuvo nada que ver con lo de las Torres Gemelas, pero sin embargo invadieron. ¿Por qué? Por el petróleo. Entonces, y justificaron con esto, justificaron invasiones a varios países. Y una cosa es la realidad que a nosotros nos meten, el terrorismo y tanta cuestión, y otra cosa es la realidad, la real, que ellos están haciendo para actuar de cierta manera porque les interesa ciertas cosas. Es como en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, porque estaban en contra de Hitler, porque obviamente Hitler estaba a favor de la gente. Hitler no estaba por ejemplo, con este interés que tienen nuestros pueblos de que llega un presidente y ¿qué es lo primero que hace? Endeudarse al FMI, y después vuelta a hacer que la gente suba el precio del costo de la vida, la canasta básica sea inalcanzable, la gente pobre tenga que trabajar 2 meses para avanzar a comer 1. Entonces, este tipo de situaciones a él no le gustaron y dijo, no, pues voy a cambiar el sistema de otra forma, crear el patrón trabajo, que la gente tenga una buena educación, que tenga una casa pagada por el Estado, que la gente viva bien, que la gente tenga este tipo de cuestiones, que si no me quieren vender petróleo no se preocupen, yo hago mi propio petróleo, sacado de forma natural. Entonces eso no les gustó porque ya no les compraban el petróleo de ellos, no les gustó porque ya no tenían que utilizar el patrón oro de ellos, no les gustó porque ya no estaban utilizando las políticas de préstamos de ellos. Entonces, ¿qué fue? Entonces satanizarlo a Hitler, matarlo, acabar con él,
y después hasta ahora seguir sacando películas en contra de él como que fuera la peor persona de la humanidad. Y así mismo es prácticamente en todo. Entonces, lo que nosotros vemos en la televisión, lo que nosotros nos han dicho, lo que nosotros nos han educado, es una versión de la realidad que está distorsionada, que normalmente pues la escribieron nuestros propios enemigos. Y la realidad es la que nosotros vamos a conseguir si nosotros estudiamos, si nosotros investigamos. El problema es que a quien le gusta estudiar, a quien le gusta investigar la realidad. Entonces, Claro, este libro trata de ser entretenido, digamos, y demostrar un poco eso. pensando en que pues la historia, ¿no? Y demás está escrita por aquellos a quienes les conviene, ¿no? Y aquellos que tienen el poder, evidentemente esas personas pues van a querer tomar cierto partido, ventaja, cubrir sus intereses también, ¿no? Pues bueno, Antonio, ya tenemos un minuto básicamente para terminar esta entrevista. Solo preguntarte, pues por último, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo para poder seguir, pues lo que sigas escribiendo, por supuesto? ¿Nos puedes compartir tus redes? ¿En dónde podemos encontrar tus libros rápidamente, por favor? Ya, muchísimas gracias. Bueno, a futuro vamos a estar en todas las librerías que podamos, tanto en México, estamos ya hablando con librerías Gandhi, creo que es de México, y en otros países también, también estamos trabajando con varias librerías. Sin embargo, en Amazon pueden buscar los libros de Antonio Campoverde. Prácticamente no he vendido nada en Amazon porque yo no he promovido los libros de Amazon, pero si alguien lo desea, pues allí están todos los libros. Yo no les he puesto ni siquiera publicidad, pero si en algún momento alguien desea un libro mío, allí van a poder conseguirlos. Y estoy seguro de que no se van a arrepentir, de que va a ser dinero bien invertido. Sobre todo en esta novela que la he pulido durante 3 años y por lo tanto he tratado de darles un trabajo que sea un trabajo que les guste a la mayoría de personas. Gracias, Antonio. Sí, yo había empezado a leer un poquito de tu novela y me resultó bastante interesante. Entonces, pues, mucha suerte para que siga alcanzando a más lectores. Y pues nada, hasta aquí nos despedimos, queridos viajeros cósmicos. Eh, no sé si tenemos anuncios parroquiales, creo que sí tenemos anuncios parroquiales rápidamente. Pues recién hemos cerrado la convocatoria de temática libre. En unos cuantos días estarán saliendo nuestra lista de pues aceptados o seleccionados para esta emisión y recordarles que tenemos nuestras convocatorias permanentes para formar parte del Cósmica Show, que es una dinámica como la que acaban de ver. Esta está abierta de forma permanente. También tenemos abierta la convocatoria para recibir relato, reseña y ensayo de temática libre, y también les recordamos que tenemos abierta nuestra convocatoria para formar parte del Cósmica Podcast, en donde pues les estamos dando voz a el escrito que nos quieran hacer llegar. Y pues nada más, muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos en esta ocasión. Te recordamos que pues Cósmica Fanzine es un espacio al que puedes acudir siempre que quieras, y pues cuando salga María Emilia 2, la continuación de esta novela, pues nos encantaría también que nos contaras más de cómo ha sido este proceso y pues cómo ha continuado tu recorrido, ¿va? Pues muchísimas gracias, Antonio, mucha suerte y mucho éxito, y también excelente noche para cada uno de nuestros, para cada uno de las personas que se haya conectado a esta emisión. Gracias. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Carla, y muchas gracias a todos los escuchas de lo que es Cósmica Fanzine. Y bueno, me gustaría mucho aceptar también la invitación que manifiestas, y me gustaría enviar en algún momento un relato para ver si posiblemente lo publican en su prestigiosa revista. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego con todos.